8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al ingeniero Miguel Robalino, experto energético. Lo hemos invitado para hablar sobre los desafíos del sector petrolero ecuatoriano. Sabemos, el diagnóstico está allí, la caída de la producción petrolera, no ha habido cómo restituir a los niveles al menos anteriores, el precio del petróleo en el mercado internacional con el referente del WTI que rige para el Ecuador ha estado a la baja, por debajo de lo presupuestado. Frente a este panorama, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué hacer en estas condiciones? Ingeniero Robalino, muy buen día. Miguel, buenos días. Gracias por el espacio. Un saludo cordial a usted, a la ciudadanía. Siempre muy complacido de estar aquí. Me parece muy acertada la base con la que usted está preguntándome, Miguel, porque yo creo que el diagnóstico, todos ya sabemos qué es lo que está pasando. El tema aquí es qué es lo que ya tiene que hacerse con el carácter de urgente y emergente. Es decir, tiene que trazarse unos ejes o un plan, llamémosle, un plan específico en base a varios ejes importantes para comenzar a hacer reaccionar a la industria, que definitivamente está en caída libre. Yo puedo plantear en caída libre. No le veo así como vamos ningún tipo de solución, porque mire, en estas industrias la guerra nosotros planteamos es contra la caída de la producción, contra la declinación de los campos especialmente. Esa es la verdadera guerra que en la industria petrolera tenemos, la declinación de los campos petroleros, que justamente es por la falta de inversión, es por la ineficiencia, ¿sí?, en su operación, y lógicamente porque no hay políticas energéticas claras. Entonces, Miguel, desde ese enfoque, ¿qué es lo que se tiene que hacer con el carácter de urgente? Como hemos venido manifestando, y no nos cansaremos, Miguel, primero una política energética clara. Es decir, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer esa política energética? Puntualmente en la industria petrolera tenemos que hacerla, que aterrice, si es el término. Y por otro lado, con el carácter de urgente, tiene que hacer la decisión de cómo reestructurarle una reestructuración, yo no diría una reestructuración, una transformación a Petroecuador. Es decir, son ejes donde primero tenemos que comenzar solucionando cómo le vamos a hacer más eficiente a Petroecuador, qué modelo podemos aplicar, apoyándonos lógicamente en la tecnología, etcétera. Y por otro punto también analizar un diagnóstico que se tiene en la situación actual de todo el sector petrolero, porque no solo es producción. Aquí nuestra infraestructura petrolera ha cumplido más de 50 años y ahí tenemos el primer problema. Para mí el primer problema es no haber una política energética clara. El segundo problema es cómo le reestructuramos a Petroecuador para hacerle más eficiente. El tercero sería cómo toda la infraestructura que nosotros tenemos, que es prácticamente obsoleta, en la parte de producción, transporte y refinación especialmente, cómo mejoramos, cómo planteamos inclusive alianzas internacionales, ¿sí? Alianzas internacionales para poder traer los mejores modelos de gestión. Pero para partir de eso, Miguel, yo creo que lo primero es que se tiene que armar un equipo energético, yo le llamaría, no solo por el sector petrolero, sino que tiene que ser un equipo energético, ¿sí?, que dé un muy buen asesoramiento, primero, que generemos esas políticas energéticas, que va de la mano de marcar marcos jurídicos y modelos de contrato que realmente funcionen. Entonces, si no hacemos estos 4, 5 o 6 ejes o puntos o parámetros, yo no veo la forma, Miguel, cómo se puede lógicamente reestructurar. Mire que el año 2024 la caída fue del 2%, ¿sí?, de la producción. Y por otro lado... ¿Y este año cómo va? Este año la tendencia a la baja está dada. No, estamos a unos 60 días más o menos de cerrar el inventario hidrocarburífero, ¿sí?, para poder sacarle el dato exacto, pero ya de la tendencia como se va viendo, se podría establecer que la caída va a ser por lo menos de un 3%, 3.5%. Muy difícil volver a la producción de alrededor de 540,000 barriles día. Yo lo veo difícil. Si cogemos un poco el histórico digamos, desde el año 2014 para más o menos plantearle estos 20 años, y vemos el comportamiento
de las 14, de los 14 empresas privadas que nos ayudan a operar, ¿sí? Usted ve que fue una tendencia que en el año 2014 fue de 150,000 barriles más o menos, y ahorita está en una línea de 100,000, pero ellos siempre se han sostenido con una tendencia a subir, ¿sí? Y si, claro, si analizamos el contexto, ¿por qué bajó de 150,000 barriles, bajó a los 100,000 barriles las privadas? Es porque se le retiraron algunos campos que operaban ellos. Por ejemplo, el bloque 1667. Ese campo, cuando estuvo en manos de privadas, operaba y daba 14,000 barriles. Entonces, aparentemente, aquí yo siempre he dicho hay que clarificar las cifras, porque esa producción pasó a Petroecuador, y no es que Petroecuador mejoró la producción. Lo que pasa es que cogió la producción de este campo que estaba manejado por Repsol en esa época, y se sumó a la producción de Petroecuador. Pero en la línea de comportamiento de Petroecuador vamos viendo que llegamos a producir 533,000 barriles, ¿sí? Y la tendencia que ha sido a la baja en el mismo periodo, estamos en una media prácticamente sumando. Bueno, los 533,000 fue sumando. Pero Petroecuador está en una línea, como Petroecuador, incluidos los campos que se le ha retirado a las privadas, ¿sí? De 360,000 barriles. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón el comportamiento de esa línea de las privadas, y por qué razón el comportamiento de la petrolera, y por qué razón las privadas no han logrado incrementar más? Es por los modelos de contrato. Entonces, aquí hay temas muy puntuales en los que ya se tiene que trabajar. Yo plantearía que el plan que maneje el gobierno, o que restablezca el gobierno está en una línea, yo diría, de 3 años y medio, más o menos lo que le quedaría, en el sentido de su función. ¿Qué es lo que va a hacer en ese periodo, Miguel? Esa es la parte que nosotros necesitamos saber, con el carácter de urgente, para poder hacer que reaccione la industria. Y lo más importante, Miguel, vuelvo y repito, que arme los mejores cuadros. Yo le recomendaría inclusive que se arme un grupo asesor energético de cabeza en la presidencia, para que tenga la visión de todos los sectores, no solo el petrolero, minero, gas, eléctrico, y la parte eléctrico, etcétera. Para desde ahí comenzar a generar esas políticas fuertes y, lógicamente, buscar los mejores cuadros para que vayan a la cabeza de las diferentes instituciones. Según usted, ingeniero Robalino, ¿qué debe implicar la transformación de Petroecuador? Mire, la transformación de Petroecuador tiene que significar, primero, vuelvo y repito, hacerle una empresa rentable, eficiente, con visión internacional, ¿sí? Y que se ejecuten las mejores prácticas. Ahora, ¿qué modelo aplicar? Es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo yo logro controlar eso? Es la pregunta. Es decir, ¿cómo yo instalo un gobierno corporativo en una empresa, en una industria, ¿sí? Para que su visión sea de crecimiento, su visión vaya más allá, justamente, inclusive de los sectores, las industrias petroleras de ahora en el mundo, Miguel, son empresas de multienergía. Es decir, han llegado a tal punto que ya no solo su función es producir petróleo, gas, etcétera, sino también desarrollar la energía renovable, ¿sí? Esa es una nueva visión. Entonces, esa visión hay que comenzar a encapsularle, y lógicamente modelos que sí funcionan, que establecen modelos de control, como los casos que siempre hemos mencionado. Es decir, ¿cómo le busco ese modelo? Los modelos que sí funcionan, ¿sí? Donde la parte política no puede intervenir demasiado. Es decir, hacerle a la empresa modelos como tipo, bueno, que hemos planteado, ya nos hemos cansado de Ecopetrol, etcétera, son sociedades anónimas donde no es que privatiza. Lo que está diciendo es: yo tengo esta infraestructura, yo tengo estos recursos, necesito inversión, y yo no quiero buscar la inversión, quiero que la inversión venga. Entonces, cuando usted tiene ese modelo como Ecopetrol de Colombia, usted, lógicamente, usted como Estado sigue siendo dueño del crudo, sigue siendo dueño de la industria, no está privatizando. Pero inyecta inversión el sector privado. Ahora, porque es evidente que el Estado no tiene para esa inversión. Correcto. El sector petrolero. Entonces, y otro tema importante, Miguel, que es en la misma pregunta: ¿qué tiene que hacer este rato el gobierno? Para mí, este rato lo que tiene que hacer, si bien es cierto, la caída de la producción y la declinación, que es lo más fuerte que hay, ¿sí? Porque la caída de la producción petrolera, entre los varios factores que tiene, como podemos entender, en el caso puntual de Ecuador, el cierre del bloque 43, el haber apagado ya pozos, el problema que tenemos en la fase de transporte, que a veces nos obliga a apagar pozos, que son temas, digamos, disruptivos. La industria es muy disruptiva, pero paralelamente a eso, lo primero que ahora tiene que hacer es buscar urgentemente un modelo para sostener la producción petrolera. Y urgentemente un modelo para comenzar fases de exploración, ¿sí? Porque miren, nosotros tenemos el ejemplo de Bolivia, que está a la vista de todos. Bolivia, con grandes reservas de gas, un gran productor de gas, le vendía a Argentina a través de ese gasoducto. Ahora prácticamente Bolivia le compra a Argentina.
¿sí? El mismo gasoducto está sirviendo para que Argentina le venda a Bolivia, y eso que está sucediendo tiene que ser una lectura para los ecuatorianos. Como un país con recursos se quedó de comprador de gas. Entonces aquí el mensaje es potente. ¿Cómo? No pensemos en que algún día el Ecuador, teniendo recursos, tendremos que comprar petróleo. Entonces las alarmas están prendidas, Miguel, y aquí ya esto está en manos realmente del gobierno, y que establezca esta política energética y que la comience realmente a hacer aterrizar, porque programas de inversión hay muchos. 41.000 millones, 42.000 millones. Nosotros tenemos las cifras claras, cuánto habría que invertir en los campos, etcétera. La pregunta es cómo hago que ese dinero llegue acá al país y que se comiencen a efectivizar realmente las inversiones, ¿sí? Entonces, eso justamente es el primer trabajo que se tiene, y lo más importante, tenemos que recuperar la buena reputación, porque realmente tenemos una muy mala reputación en Ecuador en estos temas, porque los inversionistas, hasta en cierta forma, no le asusta el país. Es un país muy atractivo porque justamente hay muchos recursos. Les asusta estos cambios fuertes, o estos giros, en donde no se respetan definitivamente contratos, no se respeta acuerdos, y entender que estas grandes inversiones de un plumazo, a que se entienda, o de una consulta, o a través de una consulta mal hecha, lógicamente puede dejarles en el aire. Esos son los temores, y a eso tiene que atacarse primero para comenzar a establecer modelos que llegue la inversión, Miguel. ¿Cuál sería, ingeniero Robalino, el modelo de gestión más eficaz que necesita este momento Petroecuador? Usted citaba Ecopetrol, la combinación del manejo del sector público con la inyección del sector privado. ¿Hay algún inconveniente legal? ¿Hay que hacer reformas o se puede abrir en estas condiciones? Mire, yo creo que aquí lo importante es, cuando usted ya tiene claramente hacia dónde nos quiere llevar con la política energética clara, hay que comenzar a socializar esa política energética, Miguel. ¿Qué significa? Es decir, hacernos entender a todos, cuáles van a ser los beneficios que va a tener esos cambios, ¿sí? Y hacia dónde va a ir toda esa rentabilidad que vamos a lograr hacerle más eficiente a la empresa. Entonces es más o menos, mire, es un momento, yo diría, el tema del subsidio, rápidamente, es un hito que se va a marcar nuevamente en la historia del país al retirarlo. Es un hito. Así como fue un hito en el año 74 cuando se lo implantó. Claro. Ahí hubo el tema del diésel. Por el tema del diésel. Pero yo voy en general al tema del subsidio. A pesar que el subsidio existe, directo y indirecto en el mundo, seguirá existiendo, pero tiene que haber una política de subsidio también, que es otro tema que aquí no ha habido y que tiene que empezar a generarse. Pero más allá, en la industria petrolera, yo creo que para hacer esta transformación a la empresa, tenemos o se tiene que comenzar a plantear la política, es decir, cómo lo voy a transformar, para qué lo voy a transformar y hacia dónde quiero llegar, lógicamente. Entonces, ¿y qué me puede pasar si no hago este cambio urgente? ¿Qué es lo que me puede pasar? Que estamos nosotros viendo una película que lentamente vamos viendo cómo muere nuestra industria, Miguel. No es por falta de reservas, no es por falta de capacidad técnica, es netamente por falta de gestión y por falta de decisión política, que no tiene la visión, porque estas industrias son con visiones de 20 y 30 años. En estas industrias tiene que actuar. Claro, es un recurso no renovable. Correcto, mire, le voy a dar un ejemplo que tenemos aquí. Cuando en el año 2003 se puso en operación el OCP, donde hubo mucha oposición, recuerde que los grupos ambientalistas hasta se crucificaron para no dejar pasar a esta importante infraestructura. Han pasado 22 años. Correcto. Esta gran infraestructura ahora está en manos del Estado. Esa gran inversión regresó al Estado y en buenas condiciones. Entonces, esos ejemplos son los que tenemos que tomar, ¿sí? Para, en base a eso, que el gobierno comience a establecer el modelo. ¿Por qué razón hay que cambiar el modelo de Petroecuador? ¿Sí? Porque y justamente hacia dónde es lo que se quiere llegar para, vuelvo y repito, hacerle más eficiencia a la industria. En ese sentido, ¿usted ve unas expectativas positivas o incertidumbre frente a las decisiones que hay que adoptar en este momento? Yo veo mucha incertidumbre, Miguel. Sí, yo veo mucha incertidumbre, y aquí yo creo que estas decisiones, vuelvo y repito, que son fuertes de carácter, yo diría, con esa visión de estadista, me hablo así. Después, yo en cierto término diría, después van a ser favorables para todos. El cambio es ahora, con decisión, explicando la razón, ¿sí? Explicando la razón. Todos sabemos lo que está pasando,
pero realmente hacia dónde queremos ir. O sea, mire, Colombia, Perú caminan solitos en los sectores energéticos. Yo le digo, mire, solitos, porque realmente han generado políticas energéticas con los problemas políticos que tiene Perú. La inversión llega, la industria crece. Perú, sin ser un país petrolero, tiene una refinería de conversión profunda, la de Talara, donde creo y ojalá... Tiene una fuerte minería. Correcto, una fuerte minería, produce sobre los 1.400 millones de pies cúbicos de gas. Entonces, Colombia ha desarrollado su industria de ecopetrol con esa visión de multienergía, ¿sí? El tema eléctrico, ellos ya lo han pasado, el tema de estiajes, todo porque ellos supieron entender, mire, que la Ecopetrol compró a la empresa más grande de energía de Colombia, ¿sí? Es decir, eso comienza a darnos una visión, el desarrollo de las renovables van de la mano. Entonces, los dos países están caminando solos. Y Ecuador, que estamos en la mitad, con todos los recursos, caminamos hacia abajo. Entonces, este ya es un llamado, creo, Miguel, de todos los ecuatorianos, ya para reaccionar. Sí, el tema minero igual es un tema que todo está con una visión de destrucción, aparentemente así, los grupos lo crean, y no es así. La industria minera, como industria bien desarrollada, funciona bien. Lógicamente, análisis profundos, porque también hay que tomar decisiones, ¿no? Es decir, habrá zonas donde definitivamente no se lo deba hacer o no se puede hacer por temas de cubrir o cuidar el otro sector estratégico, que es el agua. Entonces, esta visión que estamos planteando, Miguel, es la que necesita el gobierno, ¿sí? Entonces, para poder integralmente desarrollarla. Bien, muchas gracias al ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, y los grandes desafíos que tiene el sector petrolero ecuatoriano. Miguel, muy amable. Gracias, Miguel, a usted. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el director de análisis semanal, Walter Spurrier, para hablar sobre la situación económica y estos planteamientos que no han tenido sustento, como es el incremento del salario planteado por la CONAIE a $650 mensuales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.